Miércoles 26 de febrero de 2014. Asunto. Dis en el ciclo alternativo, sets en el ciclo biológico, 4 horas 40 minutos. Ayer realizaba mi redacción para el speech de este mes, alegrándome mucho de haberlo dilatado tanto, porque para este momento, como me planteaba, alguien habría traducido la charla que Sanders dará antes de abandonar la vida, porque necesitaba comprender con claridad sus palabras, y a mí desde mi oído no me era posible. Y esa acción que fue dilatada es precisamente el attendre, el esperar por una cosa, por una persona, por una motivación, por una realidad, como yo por esta forma de escribir, pero que no es una forma mía, es una forma inducida por la personalidad del otro. Y si Étoile se convirtiera en mi otra constante, sé que existiría una forma diferente, en la que tendrían cabida otros sentimientos, igualmente míos, que podría perfectamente haber expresado contigo, pero que por consideración a ti, cuando te la fui ganando, empecé a pensar que no debía expresar, porque eso no habría sido justo para nadie. Y sé que tú y yo, y tú y las personas de las que siempre procuras odiarte, tenemos en común dos valores esenciales: la justicia y la honestidad. Pero hay que descendre, pero no bajarse de la higuera cuando se descubre, por ejemplo, que uno no desciende de una familia muy importante, sino situarse en parte, aunque siempre, a la altura de los que caminan a tu lado. Porque es como lo dice Albert Camus: no camines demasiado rápido, ya que así puede que no te siga. Pero tampoco te demores tanto que continuar contigo me haga daño. Y esto yo lo sé bien, porque lo sé en la práctica, al haber andado con otros. Y por eso sé que mi redacción es perfecta, porque ahora me parece comprender que hay que aprovechar cada oportunidad, por mínima que sea, de abrir a las personas a otras realidades que no son las suyas. Y una de las cosas que orgullosamente me ha enseñado Sam es que hay que atreverse a ser un nerd, y no disimular que uno no lo es, cuando la vida, quieras o no quieras, lo he dejado escrito tan claro. Ahora bien, a mí me dejó boquiabierta el haber descubierto el hecho de que Francis Collins defienda el diseño inteligente. Una tarde, paseando por el campo, y porque leyó a C.S.L. Lewis, igual que Tomás, el monje zambo de Valdedios, pero entendre era más cosas que percibir por el oído, al final sí. Era también dar a entender y atender a razones y preferir tu peux y aller comme tu entends. Tu peux y aller comme tu entends. Puedes ir como tú prefieras, o aceptar, o consentir, o pretender. Y hasta también esperar, como cuando se dice así lo espero. Y tú me respondes: je ne sais pas comment entendre sa conduite. Yo no sé cómo interpretar su conducta. Por tanto, podemos pensar que las acciones siempre son pasos que se dan o que no se dan, pero que sentimos que se han dado o que no se han dado. Pero todo eso, ¿quién lo piensa? Lo piensa, por supuesto, quien debe de estar continuamente tomando decisiones, es decir, cada organismo. Pero el reflexivo, o la forma pronominal, s'entendre, implica un simpatizar, un ponerse de acuerdo, y también implícitamente aceptar unas condiciones. Pero vender parece ser únicamente vender, vendre, y répondre, responder o contestar o corresponder,
incluso se dice ne plus répondre de rien, que es no querer saber nada, y también en el sentido de no querer responsabilizarse. Pero luego de dejarte, lo que yo hice fue escribir a mi profesora de inglés, porque me había hecho una pregunta la tarde anterior que yo omití, porque ella lo que quería saber era si me había dado tiempo a estudiar el pasado de los verbos irregulares que nos había encargado. Y a mí lo que no me había dado tiempo era olvidarlos. Porque entonces le confesé que la señorita Petra, en segundo de la EGB, ya nos los había hecho aprender, pero no como lo considera el libro que utilizan este año en la OI, sino también con el participio. Y para mí eso no tiene ningún sentido, porque jamás me ha ayudado en mis experiencias cotidianas. Así que he estado escuchando a una profesora nativa anglosajona, que en estos últimos tiempos se está haciendo muy famosa a través de la red. Y ella explica que esa forma de tratar con las cosas es un grave error. Y explica que lo que se debe hacer es introducirlos en frases concretas que les atribuyan un sentido. Pero yo he pensado después que lo mejor es emular al niño. Y el niño puede saber lo que es el pan porque contiene la experiencia del pan y porque se lo han dado a chupar hasta para que le aliviara el dolor de la salida de los dientes. Pero un niño en la época del inicio de la dentición no puede reconocer de ningún modo el concepto del manjar. Y hay personas que de adultas tampoco en la vida. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo primero negarme a hablar ni una sola palabra de español en mi clase de inglés, si es que me quiero ayudar a mí misma. Y lo segundo, introducir los verbos irregulares ingleses en frases españolas que constituyan el pan de mis dientes. Porque de verdad que yo soy como Glimunda. Y en cuanto me ponen el pan en la boca, dejo de ver la mala voluntad de los hombres. Y entonces soy como todo el mundo. Pero rentrer es devolver. E incluso eso quiere decir vomitar. Y ahí todavía nos encontramos delante de la Vénera de la calle del Sol. Y ahí todavía no nos encontramos delante de la Vénera de la calle del Sol, en la esquina del café. Y ahí todavía no nos encontramos delante de la Vénera de la calle del Sol, en la esquina del café. Y rentrer se utiliza lo mismo para la imagen que se refleja. Y seguido de un atributo como pueda ser loco, rentrer fou quelqu'un, volver loco a alguien. O rentrer heureux, hacer feliz. Pero rentrer igualmente es rendir homenaje, cuentas, justicia. Y cuando nos veamos ahí, y cuando nos vemos ahí, lo que hacemos es el prendre y el apprendre y el comprendre. Que prendre, lo mismo es tomar, que agarrar, que coger, que entre comillas fenomenológicas fotografiar ese instante, abstraer ese instante de la realidad, que como verbo intransitivo echar raíces, o tener éxito, o espesarse una crema y cuajar. Y esto es igualmente aprender, que comprender, que enseñar, que abarcar, que entender, que hacer saber. Y lo que yo hago la otra tarde es preguntárselo a Ricardo, para que me lo confirmara, si su compañero, el que realizó la exposición de Serrat, tenía algún conocimiento previo del inglés antes de pasar por nuestras aulas.
Y la respuesta fue afirmativa. Así que eso es como si yo, hoy o mañana, digo mi texto, tratando de no apoyarme en exceso en la lectura de la hoja, que ya vengo rebotada del fracaso escolar de muchos maestros. Así que la señora de ojos superbé tenía razón. Y no era posible el haber realizado ese aprendizaje apoyándose solo en esta experiencia. Pero ¿sabes? Yo también voy a decir 2 breves frases en francés porque deseo traducirme a mí misma para poder conocer la experiencia. Y la última también te la puedo escribir a ti. Merci beaucoup pour me donner votre attention. J'espère que ce moment n'était pas trop mal. Te deseo un buen día, querido profesor.